Quiero enviarles un saludo revolucionario, bolivariano y profundamente chavista en la oportunidad de conversar con ustedes acerca de uno de los eventos más importantes de nuestra gesta emancipadora, la firma del Tratado de Regularización de la Guerra, que fue llevado a cabo el día 27 de noviembre de 1820 en la población de Santana de Trujillo. Pero antes de comenzar quiero hacer una reflexión con respecto a esta terrible enfermedad que está aquejando a la humanidad. Hemos perdido compañeros de promoción, hemos perdido familiares de estos compañeros. Y no solamente eso, hemos perdido profesores de esta digna casa de estudio como es el IAESE. Por lo tanto, lejos de solicitarle a ustedes la autorización para quitarme el tapabocas, voy a solicitarle la autorización para colocármelo. El Tratado de Regularización de la Guerra es firmado entre el Ejército Libertador, comandado por el Libertador Simón Bolívar, y el general Pablo Morillo, el Pacificador. Y el objetivo de esta conversación que vamos a tener es hablar acerca de esa persona llamada Pablo Morillo y por qué esa persona le da a la firma del tratado y al Libertador mismo una trascendencia histórica tan importante. Pablo Morillo, español, a los 13 años ingresa a la Armada Española, pero ingresa en la Infantería de Marina y comienza a destacarse en todos los combates en los cuales participó. Pero antes de esto, vamos a contextualizar cuál era la situación de España en ese momento. En ese momento, España estaba invadida por las tropas napoleónicas. Estamos hablando que el rey para ese entonces, Fernando VII, el rey niño, creo que tenía 11 años, si la memoria no me falla, cuando es sacado del trono y es colocado a dedo, vamos a llamarlo así, al hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Algunos lo llamaban Pepe Botella, por su inclinación manifiesta a la bebida. Lo cierto es que las tropas napoleónicas, luego de invadir España, se enfrentan a los españoles en la Guerra de Independencia Española. Es decir, aquí tenemos la primera caracterización de la personalidad de Pablo Morillo. Pablo Morillo fue un luchador por la independencia de su pueblo y viene a Venezuela a luchar contra los que estaban luchando, valga la redundancia, por la independencia de su pueblo. Tengamos esa idea pendiente, porque al final de esta conversación vamos a unir todos estos aspectos para darnos cuenta cuál es la resonancia y la importancia de esta situación. Pablo Morillo comienza entonces a destacarse, según sus comandantes y según algunos historiadores, siempre pedía estar en primera línea. Es ascendido a capitán casi inmediatamente. Y a ese joven capitán se le rinden las tropas de Napoleón cuando son sacadas de España. Tienen entonces pues esa circunstancia tan especial de este combatiente. En esa época, y como en todas las épocas, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces España e Inglaterra estaban unidas en contra de Francia. Pablo Morillo, durante su juventud, participa en una de las batallas navales más grandes de la historia, a la orden del almirante Nelson, en la batalla de Trafalgar, la batalla naval de Trafalgar. Allí es herido él y es herido el almirante Nelson también. Pablo Morillo luego
es ascendido a brigadier, es decir, general de brigada, y en ese interín repone en el trono a Fernando VII. Por supuesto, pues las condiciones de combatiente y las condiciones de comandante de Pablo Morillo eran famosos en todo el Reino de España. Y es a él a quien escogen para pacificar la América, que estaba encendida. Pero Pablo Morillo no venía a Venezuela. Pablo Morillo venía a América, pero a recobrar el puerto de Montevideo y a pacificar el río de la Plata. De hecho, se prepararon en el sur para la venida de Pablo Morillo con ciertas y determinadas publicaciones que se hicieron y llamados a la población a defendernos de este pacificador que venía. Pero Pablo Morillo hace una maniobra de diversión, pareciera que iba hacia el sur, pero llega y desembarca en Carúpano. Allí se consigue con un lugarteniente de Boves llamado Tomás Morales, quien era un teniente de fragata que había desembarcado en Coro a principios de la gesta emancipadora y que era pues terriblemente, voy a utilizar la palabra salvaje. Él y Boves pasaron por las armas, por ejemplo, a toda la población de Valencia. Él y Boves pasaron por las armas a toda la población que quedó en Caracas antes y que no se fueron en la emigración a Oriente. Es decir, que eran personas que durante la guerra pues habían demostrado su ferocidad y su espíritu maligno. Tal vez por eso pues se firmó anteriormente, pues antes de este tratado de regularización de la guerra, se firmó el Tratado de Guerra-Muerte. Lo cierto es que Pablo Morillo desembarca, se une con Morales, con este lugarteniente de Boves, y de allí pasa a la isla de Margarita, que no se llamaba Nueva Esparta. Nueva Esparta se empieza a llamar después de la batalla de Matasiete. En esta isla de Margarita es engañado por nosotros. Él llegó y fue recibido inclusive por Juan Bautista Arismendi, que era el gobernador de la isla. Cenó con Juan Bautista Arismendi. Llegó con tantos barcos que dicen algunos historiadores que no se veía el horizonte. Dentro de esos barcos venía un barco que se llamaba un navío de línea, que era el barco más grande que había en la época. Este navío de línea tenía 64 cañones y era un navío que tenía 1000 tripulantes, entre marineros y soldados. Tenía todo el oro, toda la pólvora y todos los pertrechos para la campaña. El San Pedro Alcántara. Bueno, la noche cuando iban a partir, que fueron despedidos hicieron la cena con Juan Bautista Arismendi, los guayqueríes hundieron ese barco, entre Coche y Cubagua. Esa es la primera muestra de que siempre nos han subestimado. No pudieron de otra forma sino que dejar una guarnición en la isla y dirigirse Pablo Morillo hasta Cartagena de Indias, donde se habían ido los oficiales que estaban en la isla de Margarita. Cuando llega a Cartagena de Indias, recibe la noticia que la guarnición que había dejado en Margarita fue pasada por las armas y fue tomada la isla por Juan Bautista Arismendi. Ya le había dicho Morales que no podía ser tan benévolo con los venezolanos porque los venezolanos éramos como muy guerreros, somos como muy guerreros. Y comienza un asedio sobre Cartagena de Indias que duró 105 días. Fue sitiada la ciudadela. Dentro de los muros de la ciudadela, no sabemos cuántos, algunos historiadores dicen que fueron 16.000
no se ponen de acuerdo en cuántas personas murieron en ese sitio. Y la rendición no se efectuó sino por una delación. Y comienza lo que llaman los historiadores el periodo del terror, porque Morillo comienza a tomar represalias contra todos aquellos luchadores por la independencia. Al darse cuenta de que Bolívar se está apertrechando en la Guayana, regresa a Venezuela. Pablo Morillo, cuando captura Cartagena, el rey de España lo nombra conde de Cartagena. Y cuando el Libertador se acerca a Caracas, lo espera en La Puerta. En La Puerta se dieron 2 batallas que perdimos, en Carabobo se dieron 2 batallas que ganamos. Eduardo Blanco dice que hay sitios que están predestinados para ser victoriosos y sitios predestinados para ser derrotados. Parece que La Puerta es uno de los sitios predestinados para la derrota. En ese sitio de La Puerta, Pablo Morillo vence al Libertador Simón Bolívar, que ya venía directo a Caracas. Y entonces el rey lo nombra, además, que ya era conde de Cartagena, lo nombra entonces también con un título nobiliario de La Puerta. Ese título nobiliario es el título de Marqués de La Puerta. Esos eran los títulos nobiliarios de Pablo Morillo. Pero el Libertador, lejos de achicopalarse o lejos de rebajar su ímpetu, se devuelve, cruza los Andes, cae en Colombia y triunfa en Boyacá y libera la Nueva Granada. Cuando el Libertador regresa, simple y llanamente, pues Pablo Morillo, unos historiadores dicen que recibió instrucciones de firmar este armisticio. Otros historiadores dicen que se vio obligado a firmar el armisticio. Lo cierto es que el Libertador Simón Bolívar lo utilizó como herramienta para prepararse, porque se firmó por 6 meses, pero antes de los 6 meses ya nos plantamos en Carabobo y derrotamos al ejército español, que ya no estaba comandado por Pablo Morillo, sino por el mariscal Latorre. Ahora, cuentan que el Libertador Simón Bolívar, Pablo Morillo, llega a Santana de Trujillo con toda aquella prosopopeya que se utilizaba en la época en los ejércitos, con todos esos uniformes luminosos. Nosotros nos uniformamos una sola vez en la Guerra de Independencia, y fue en la batalla de Carabobo, y la ganamos. El único momento. Anteriormente a eso, nosotros éramos unos soldados del pueblo, como ahora lo somos. Entonces, Morillo pues se presenta con todos sus edecanes y aquella prosopopeya, y ve que viene por allá en una mula un señor bajito con un sombrero, vestido de campesino. Morillo manda a uno de las avanzadillas a averiguar quién es, y vienen esa gente de allá para acá, vienen muy alterados. Es el Libertador, es Simón Bolívar. Ahí Morillo le da pena tener tanta escolta y tanta cuestión y los manda a retirarse, pero se queda con 2 o 3 de las personas que lo cuidaban, pues. Se pone a conversar con el Libertador, y el Libertador llama a uno de los patriotas y le dice: mire, guíenos hasta donde vamos a reunirnos. Este soldado arranca, y en ese momento Pablo Morillo lo ve de espalda y dice: buenas espaldas que tiene ese mozo. Y el soldado lo escucha, detiene su caballo y se devuelve. Y le dice: mi general, es la primera vez que un español me ve la espalda. Así éramos y así somos, de aguerrido. Lo cierto es pues que allí, después de esa reunión, Pablo Morillo se va de Venezuela. Para finalizar, quiero entonces recopilar las ideas que hemos dejado en el tapete. La primera es: Pablo Morillo, un luchador por la libertad, fue enviado a reprimir la libertad. Pablo Morillo no era ningún Nobel guerrero cuando viene a Venezuela.
es vencido por los venezolanos luego que él vence a las tropas de Napoleón. Eso le ha dado al contexto histórico que tenemos presente, le ha dado una relevancia mayúscula, porque siempre se había menospreciado el ejército libertador, y el ejército libertador venció al ejército que venció Napoleón. Por ahí también se establece pues alguna carta, o se puede leer alguna carta donde Pablo Morillo le dice al rey de España, porque el rey de España le pregunta, bueno, ¿y qué está pasando allá? ¿Por qué te ganan siempre, pues? Es que usted no conoce a los llaneros. Deme un llanero, perdón, deme 100.000 llaneros y un país y pondré Europa a sus pies. Tal vez para nosotros 100.000 soldados es mucho, pero en ese entonces se enfrentaban ejércitos de millones contra millones, lo que significaba que tener 100.000 soldados era un pequeño número de tropas. También tenemos que tener en cuenta que la geopolítica suramericana del momento permitió que Pablo Morillo tratara de engañar a todo el conglomerado, o vamos a llamarlo el sistema independentista, que era entre el sur y el norte. En el sur estaba O'Higgins, estaba San Martín, en el norte estaba Bolívar, y desafortunadamente pues en la Gran Colombia un traidor como Santander, pues. Pero de cualquier forma el Tratado de Regularización de la Guerra sirvió para que nos organizáramos y presentáramos batalla en uno de los terrenos que, como dije en un principio, a mitad de la conferencia, de esta conversación, es un terreno victorioso para nosotros, que es Carabobo. La primera batalla de Carabobo la ganamos, y la segunda batalla de Carabobo, la decisiva la llamaban, la de la independencia, también la ganamos. El Tratado de Regularización de la Guerra también sirvió para apaciguar unos ánimos muy caldeados, porque nosotros teníamos el decreto de guerra-muerte. Los realistas tenían el régimen del terror, lo llamaban así. Y entre esos dos, pues la guerra se convirtió en una circunstancia extraordinariamente inhumana, aunque ninguna guerra es humana. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me han dado de conversar con ustedes. Apenas hemos rasgado la superficie de un evento extraordinariamente importante, y los tiempos que nos permiten, pues, evitan que podamos ahondar en cada una de estas circunstancias. Quedamos a la completa disposición de ustedes como vicerrector académico de la Universidad Simón Rodríguez, y en nombre del ciudadano ministro de Educación Universitaria, el camarada César Trompis, y en nombre de nuestra rectora, la profesora Alejandrina Reyes, muchísimas gracias.